Chiquillos, ¿cómo están? Hello, hello. ¿Quién tenemos por acá? Harta gente esperando desde antes que inicie. ¿Cómo estáis, Benjamín Mata? ¿Todo bien? Walter Gutiérrez, ya en espera, profe, ojalá salga el 14 en mi iPad Pro. Al final tuviste que subir Walter, ¿no? Qué lástima. ¿Cómo está el Link 1997? Yo también espero con ansias el jailbreak de WebKit. Sí, ya hay. Oh, esperemos que pronto salga eso, Santiago. Y bueno, Link 1997, te voy a decir Link nomás. Si no llega a salir para el WebKit, por lo menos habría un jailbreak igual. O sea, si no se puede adaptar para hacerlo desde Safari, yo creo que con toda la espera que estamos teniendo, vale la pena hacerlo desde directo desde, como decirlo, como el tradicional Uncover, Taurin, como lo tenemos ahora. La idea es hacerlo. Ándale, las preguntas empezamos al tiro. Yo me siento bien con iOS 14.3, churra. Bien dominicano, a cuidar esa versión de iOS, ya sabes, todo el tiempo que han tenido que esperar algunas personas. Así que por lo mismo hay que estar cuidando ese jailbreak, porque si me pongo a instalar un tweak de una repo pirata, eso fue parte de lo que conversábamos ayer en el podcast. Ya está grabado, recuerden que todos los domingos se publica y vamos 68 semanas consecutivas. Esto es una auténtica locura. Imagínate, 68 semanas con videos todos los días. Uf, esto ya dejó de ser un hobby para mí. Ustedes ya tienen que haberse dado cuenta que es prácticamente un trabajo. Así que, ¿cómo está Sumuxu? ¿Cómo está Buckman? Saludos a Amaro. Sumuxu. Faltó la tilde al final, perdóname. La última sílaba, palabra aguda. Luis FG, saludos, profe y sus seguidores. Presente con la semana 68 en la clase del Yelve. Gracias, Lucho, por estar acá. ¿Qué me dice Pitu, profe? ¿Los SHSH solo se pueden utilizar con computador? Sí, por ahora sí. Aunque también se pueden utilizar. Creo que hay una forma de hacerlo con Taurin, con la librería del Procursus, de ese jailbreak, para hacerlo desde el dispositivo mismo. Creo que hay una manera de conseguirlo. Tendría que averiguarlo. Pero yo creo que lo más fácil es que el computador. ¿Cómo está, Yale? ¿Todo bien? Hey, Matías, hello, saludos desde Argentina. Bueno, Matías, ¿qué pasó ayer con Brasil? No pude ver el partido. Teníamos reunión en la iglesia. Lo bueno es que ya en Chile se puede estar asistiendo a la iglesia con todo esto de la cuarentena. En mi ciudad hay un poco más de libertad, siempre cumpliendo los aforos, el distanciamiento social y todo aquello. No nos fue tan mal con Brasil, Matías, hay que decirlo, pudo haber sido peor. Tú sabes que jugar contra Brasil es como muerte asegurada, dirán algunos en la parte futbolística, pero creo que Chile, como dice a veces el dicho, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Una lástima. ¿Cómo estáis, Chris Gray? ¿Qué me dice Alessandro Maciel? Jailbreak iPhone 11 para 14, para 11, iOS 11. No, parece que me dijiste 14.6. Churra, empezaron a llover todos los comentarios. Profe, lo amamos. Gracias, Kelvin Colón. Estaba respondiendo la pregunta, profe, ¿cómo puedo saber, me dice Santiago Caro, si un teléfono usado tiene bypass de iCloud? Bueno, entra a los ajustes, entra a las configuraciones del dispositivo y al principio, ¿cierto? Donde aparece tu nombre de usuario, hoy tiene que aparecer, no tiene que aparecer un nombre de ninguna otra persona, tiene que estar cerrada la sesión. A ver, déjame ver algún teléfono. Tengo teléfonos, no tengo batería, ese es el problema. Mira, que encontré uno con batería. Tienes que ingresar a las configuraciones, arriba a las settings, y ahí no tiene que haber ningún nombre. Y si hay un nombre, tú tienes que tocar el nombre y decirle a la persona que vaya al final y a donde dice encerrar sesión, hijo, te puedes caer, mi amorcito, cuidado. Bueno, tiene que estar conectado a internet. Te conectas a internet y estoy esperando que se conecte al Wi-Fi. Anda, conéctate, no seas malos conmigo. Ahí está, ahí se conectó y se habilita el botón de cerrar sesión. Entonces, cuando pinche en el cerrar sesión, adivina qué es lo que le va a pedir, que ponga el Apple ID para estarlo cerrando. Entonces, eso es muy importante. Hijo, baja. Eso es muy importante sobre todo cuando estás comprando un dispositivo que es de otra persona. ¿Qué pasa si es que no está en la pantalla del hola? ¿Cierto? Si el teléfono está restaurado, bueno, tiene que avanzar un poco, ponerle el idioma, el país, el wifi y luego viene la cuenta. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener. Y si bien se le puede hacer bypass a un teléfono, el problema que a veces ocurre es que a futuro a lo mejor lo vas a querer actualizar o restaurar por cualquier problema. Y si está con bypass, a cada rato hay que hacer el bypass. Hay unas versiones de iOS en las que se puede, otras en las que no. Así que a veces es mejor pagar un poco más. ¿Y qué dice Locrura? El rumor que existe para el XS y XR o algo, no sé.
Mañana esperamos que sea el gran día 2G. Sí, Matías, esperemos que sea el gran día. Ahí coordinamos nomás. Ya tú sabes. ¿Qué me dice Vivexio? Profe, mi batería es nueva, pero no... Ya, perdón, acá volví. Estoy en 13.5. No sé si subirse versión. No, Pedrito, no subas. No subas porque si subes, no sé, de partida no sé cuál es tu dispositivo, así que mejor quédate con Yelp. No te estás perdiendo de nada en iOS 14. Yo subí y no sé cuáles son las virtudes de iOS 14 todavía. Hay los widgets. Yo en lo personal no los uso, pero bueno. Algo para hacer el JPEG en 14.5.1, me pregunta David R15. Bueno, David, solo esperar, solo paciencia. Yo sé que el consejo es, pero profe, nos dice siempre lo mismo, pero es que no hay grandes novedades. Mientras no haya noticias importantes y concretas, simplemente esperar. Lo peor que se puede hacer es actualizar. Hay personas como que se molestan y dicen, no puede ser que tenga este problema. Eh, no puede ser que todavía no salga el jailbreak, ya voy a actualizar y como que se molestan, es lo peor, es lo peor que pueden hacer. Necesito un jailbreak uncover, Christian, ponte a la fina, hay mucha gente. Hey Jonathan, me agarró una reunión familiar, no importa ni Jonathan, después puedes ver la repetición. ¿Qué me dice José Antonio Gómez? Al profe, a ver el profe no es adivino, exacto. Y José Antonio, se viene el review de Orión. Esta semana es mi última semana de trabajo. Como en Chile estamos en invierno, se vienen 2 semanas y ahí tengo que hacerle el review a Orión, le voy a hacer el review a Nice Bar X, Matías, ya tú sabes. Hay otro del mismo desarrollador de Nice Bar X, algo así. Nice Color, creo que se llama. También tengo esas licencias. Como voy a tener más tiempo libre, ahí le voy a dedicar a esos tweaks a videos que toman mucho más tiempo. ¿Ya? Haga review de Snapper 2. Creo que sí tengo, Amaro, el de Snapper 2. Ya está eso. Profe, saludos desde Cuba. Estoy en 11 Pro 14.4 esperando el jailbreak aún. Ay, Jocelyn, quédate ahí nada más. No te muevas, por favor. De nada, Santiago Caro. Tú sabes que mientras se alcanza a leer el mensaje, si se pone en mi lugar como caen ahí las notificaciones, disculpen si no alcanzo a responder antes, no es nada personal. Cristian Hernández, saludos desde Venezuela, profe. ¿Cree que saquen una actualización de CheckRain? Sí, pero las actualizaciones van a seguir llegando, pero para el iPhone 10, 8, 7, 6S, 6, SE y el 5, para esos. Para los superiores, no creo. Plugin Mail, problema de Alstor, me dice Pablo Villa. Tienes que activar el plugin del mail por lo menos. ¿Cómo va con el Minecraft? Recién estaba jugando Santiago, tenía un par de tortugas ahí en la orilla y quería domesticarlas. Estoy suscrito ya al canal del uso Minecraft y él domesticó unas tortugas. Pudo ser que pusieran huevitos y las mías todavía no ponen huevitos. Ando buscando la comida para darles. Y justo estaba, la comida. Dije, a las 3 de la tarde, vámonos al directo y acá estamos. Compite Spring Tomice iOS 14. Me bañó luego ya Orión. Es que Spring Tomice para mí ya se quedó en el pasado. Si bien está actualizado, no veo funciones nuevas exclusivas de iOS 14. No sé, por ejemplo, yo ahora estoy ocupando Lynx. Y Lynx, el Lynx 2 tiene cosas para los widgets, tiene aspectos para la biblioteca de aplicaciones que son categorías específicas de iOS 14. Aunque Lynx le faltan también unas cosas, no creo que exista el más perfecto, pero entre los dos yo elegiría Lynx. Ya tengo un iPhone 7 en iOS 14.6, gracias a ti pude hacer el jailbreak en iOS 14.6. Kenai Backer Gamer, me alegro mucho que lo hayas logrado. Es una satisfacción poder tener tu teléfono ahí en el futuro. Qué bueno que lo hayas conseguido, sigue así nada más. Yo uso Meriam, es bueno. Sí, creo que Meriam salió hace poco. Están saliendo varios de este estilo. ¿Estás suscrito a la beta tester de Manticore? No, Uriel. No estoy suscrito. En realidad, no, no. Hace poco creo que se filtró una de las webs de Manticore, pero no hace nada en realidad. O sea, puede ingresar a través de una dirección, una URL, pero pero no hay exploit del kernel. De hecho, ayer estábamos grabando el podcast con un colombiano, atentos ahí, Colombia. Mi gente de Colombia, se viene una leyenda del jailbreak de su país. Y el ejemplo que yo entregaba con el Safari Jailbreak es como cuando tú quieres, yo creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos preparar arroz. Espero que tú sepas preparar arroz. Es una comida realmente simple y es una de mis favoritas. Y el arroz,
Para hacerlo, tú necesitas dos cosas. Necesitas agua y arroz, ¿cierto? Con agua y arroz. Una taza de arroz, dos de agua, y luego, bueno, vendrá la sal, vendrán los condimentos, algunos le echan ajo, alguna verdura, etcétera, pero necesitas agua y arroz. Y con el exploit de Safari, lo único que se tiene es el agua. Falta lo más importante, el arroz. Y eso lo más importante es el exploit del kernel, el exploit al núcleo. Entonces, por ahora, el exploit de, si lo colocamos acá en la pizarra, es la tontería que se me acaba de ocurrir de ese ejemplo, pero es entretenido. Para hacer arroz, tú necesitas agua y arroz, ¿cierto? Cada 2 tazas de agua necesitas una de arroz. Y el exploit del WebKit es el agua. ¿De acuerdo? Este es lo que está trabajando el equipo de Manticore. Ya hacerlo a través de Safari. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Adivina qué es lo que le falta. Pues le falta el arroz para poder terminarlo. Y para poder terminarlo, ¿qué es lo que vendría a ser este arroz? Bueno, este es el famoso exploit. Este es el exploit del kernel. Entonces, mientras no tengamos el exploit del kernel, no tenemos el arroz. Y si no tenemos el arroz, no se puede hacer arroz. Por lo que, ¿qué le vamos a hacer? Necesitas arroz. Podemos tener el agua, podemos tener toda la parte de Safari, pero si no hay arroz, no se puede preparar. ¿Ya? ¿Qué me dice acá Francisco Jesús de la Rubia? Llevamos ya bastantes meses esperando. Nos queda otra que esperar. Sí, o sea, si tú... Es que es eso. La vida, cuando uno no tiene jailbreak y lo desea, la idea es esperar. Y yo sé que hay veces que, de hecho, he tratado de es difícil no dar esperanzas, pero cuando aparece una noticia y hay que estarla compartiendo, se hace, hay que estarla compartiendo, hay que es eso, informar. El otro día subí un video mostrando un exploit que había sido liberado para el kernel, y dos en particular, pero uno era del iPhone 10 para abajo y los otros llegaban para todos los dispositivos, pero era compatible hasta 14.4.2, 4.1 y 14.4. Y la gente decía, pero ¿por qué tanto tiempo? Y se molestan, chicos, yo estoy informando lo que ocurre. Yo no soy el creador de la herramienta. Ojalá fuese yo el creador de la herramienta y tuviese ese conocimiento para darles la felicidad y que la tengan ustedes cuanto antes, pero no creo que no es mi rol dentro de este gran rompecabezas que es la comunidad del jailbreak. Así que hay que seguir esperando nada más. ¿Qué es lo que dice el Mati? Yo tengo fe en la demora del jailbreak porque se viene algo grande. Imagínense algo como lo que teníamos en iOS 9. Así es, Matías. Yo también me gustaría tener algo así. Profe, ¿es el jailbreak que más ha tardado? No, Ángel, hay algunos que también han demorado. El problema es que ahora como que la ansiedad aumenta porque como estamos más encima con las betas de iOS 15 y estamos en las betas de 14.7 y el último fue hasta 14.3, por eso es lo complicado nada más. ¿Ya? ¿Qué me dice Eduardo? Tiene problemas con Alstor, que no se puede conectar al servidor, está conectado a algunas aplicaciones y no abren. Bueno, Alstor tiene tantos errores, Eduardo, que a veces es difícil saber a qué se debe cada uno. Yo creo que he tenido ese en particular y si no me equivoco, es porque necesitas tener conectado el dispositivo al computador. ¿Lo has hecho de esa manera? Cuéntame, por favor, si lo tienes conectado cuando te aparece ese error y tiene que estar conectado al Wi-Fi, tiene que estar abierto el alt server y si estás en Mac, tiene que estar abierta la aplicación del mail y si estás en Windows, tiene que estar abierto el iCloud para Windows. ¿De acuerdo? Son todos los requisitos para conseguirlo. Profe, ¿alguna alternativa a Little 11? No me sirve el tweak y el desarrollador no me responde. Debe estar retirado, yo creo. Si alguien conoce una alternativa de Little 11, creo que está Little 12, si no me equivoco. Velo bien. ¿Qué me pregunta Javier Zacarías? ¿Windows 11 o Mac Monterrey? ¿Qué dice, profe? Bueno, hoy en día soy usuario de Mac, entonces me iría por Monterrey, aunque no me llaman la atención los nuevos Mac. Yo en lo personal estoy ahora con Catalina y no me gusta Catalina. El que más me gustaba era Mojave, pero tuve que actualizar a Catalina por los audífonos porque el computador no los reconocía. Gracias, Apple, por dejarme atrás. O sea, por obligarme a actualizar cuando no quería. Pero, y eso que mi computador sí soporta Big Sur, soporta también Monterrey, pero
No sé, no. Cuando veo las nuevas funciones digo, ¿para qué actualizar si veo las novedades y no hay ninguna que me llame la atención? Ya hay Windows 11, también tengo un computador con Windows y está bien, creo, para las personas que están ahí atreviéndose a estarlo a ocupar. Me parece bastante buena también. Me alegra que Windows haya dado algunos pasos bien grandes, sean o no imitaciones de macOS. La idea es poder estar mejorando, que se forme ahí la sana competencia. ¿Qué es lo que me dice Darío Gifge? Profe, ¿puedo utilizar Future Restore para restaurar mi iPhone 11 Pro, ya que su session no está funcionando? Claro. O sea, primero su session está funcionando, pero en las betas. Tienes que descargar la repo de la beta, no la repo donde hoy día se encuentra su sesión, es una distinta. Y segundo, sí puedes utilizar Future Restore. Recuerda que con Future Restore tú puedes subir de versión de iOS, bajar de versión de iOS o quedarte en la misma versión de iOS. ¿Ya? Tu dispositivo obviamente tiene que tener el jailbreak hecho para estar configurando los SHSH con el teléfono, estarlos vinculando, es aquello, ¿ya? Profe, ¿qué opina del Hackintosh? ¿Conviene instalarlo? Yo creo que sí, Vivexio, es una alternativa mucho más económica que tener allí un Mac. Hay que tener siempre los cuidados nada más cuando aparecen actualizaciones del sistema operativo para que obviamente todas las piezas del computador estén funcionando bien, pero una vez que consigues la armonía y que todos los planetas están alineados, la experiencia es muy buena, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice Jonathan? ¡Ah! Con que salga el jailbreak no importa con qué modalidad sea, no importa si es con Safari o no, la idea es que esté liberado, así es. ¿Qué es lo que dice? Se me traba el iPhone de repente usando Taurín, me dice Memo. Bueno, Memo, tienes que fijarte en qué momento exacto es que se te traba el teléfono. Por ejemplo, cuando tú invocas el Control Center, cuando abres la tienda de aplicaciones, cuando entro a Safari, cuando entro a los ajustes, cuando estoy en un juego. Fíjate, porque si se empieza a repetir el mismo patrón que se congela en un determinado instante, ahí tienes que fijarte qué tweaks están de los que tú tienes instalados, cuáles son los tweaks que están funcionando en ese momento y cuál de ellos puede ser el que te genera el error. Entonces, lo bajé de la rep oficial, no lo bajé, alguna configuración a lo mejor choca con otro tweak, puedo estarlos desinstalando, ¿de acuerdo? Entonces, si es con el Spotlight, con el buscador, piensa qué aplicaciones están funcionando allí, qué tweaks modifican, qué tweaks están haciendo aquello. Matías Resi no pude hacerlo. No pude restaurar el iPhone 3G. Estuve averiguando que es un problema del baseband y para estarlo solucionando los videos que encontré hay que crear un IPSW modificado, esos que se hacían en el pasado con Snow Breeze, programas de ese estilo, pero ya iTunes no te acepta el IPSW modificado. Bueno, Matías, si sabes hacerlo, yo te lo agradecería un montón. Lo lograste, pero Matías, ¿el tuyo venía de Estados Unidos? Porque me da la impresión que el que me pasaron venía de Estados Unidos y hay un problema con el baseband. Baje de versión de iTunes o no, es que no me va a servir. Ya Mati, de ahí hablamos, porque lo intenté, mira, en Windows lo intenté con iTunes, iMazing y 3U-Tools. En Mac lo intenté desde el Finder y también con iMazing. Ya está realmente desanimado. Está guardado ahí el teléfono para ver si lo podemos intentar luego, Matías. Anda uno de mis estudiantes acá infiltrado, no infiltrado, saludando. ¿Cómo está, Yamaro? Gusto verte por acá. La única opción es una máquina virtual en Windows 7. Sí, eso también estaba probando yo. Windows 7 y está este programa Tiny Umbrella, ¿no? También vi el tema de Tiny Umbrella que trae una opción de presionar un botón de Tiny Umbrella que algo le instala al dispositivo y después de eso restaurar. Eso me faltaba probar, aún no lo he hecho. ¿Qué más se ha sabido del jailbreak para el Apple Watch? Santiago Caro, no lo sé en realidad. O sea, no hemos tenido novedades desde la última vez. Hey Fernando, gusto verte por acá, un abrazo. Después le paso todo por WhatsApp. Gracias, Matías. Matías, tú te portas tan bien conmigo. Te pasaste. ¿Qué me dice Diego Lucero? Ahí está Diego recomendando las alternativas a Little 11 Pro Jester, Jesters y Little 12, Little, ahí están las alternativas, entonces se pueden estar ocupando, ahí las van a tener. Hey, Carlos Barrios, saludos para ti también. Amanda Flores, otra estudiante mía, ¿cómo está? Amanda Churra, Amanda, la nota que te sacaste ayer me sentí tan mal. Tú no eres de esa nota, Amanda.
¿Qué pasa? Que ayer tuvimos examen con mi estudiante y hay veces que uno tiene que darle la calificación y uno dice, pero, rayos. Yo creo que Amanda te pusiste nerviosa, te confundiste con algo y, pero bueno, ya va a pasar Amandita, ¿ya? Profe, aquí estamos desde el Perú, disculpe la demora. Por otro gamer, no hay ningún problema. Javier Zacarías, profe, ¿hay jailbreak para hacerlo desde el Mac? Si tienes un iPhone 10 para abajo, sí, lo puedes hacer con CheckRain. Colomba Gutiérrez, otra estudiante mía. ¿Qué onda? Se andan pasando la voz, el profe está en vivo, ¿no? ¿Cómo estás, Colomba? Gusto verte. O saludarte, mejor dicho, verte, no te veo por acá. ¿Qué me dice Eduardo? Ese error acontece con algunos tweets, tweets como Flex Beta, entonces intenta estar quitando el Flex Beta. ¿Qué me dice Omar? Le quedó como ladrillo. Tengo mi iPhone 1, tenía jailbreak y ahora me pide el chip original. Saludos, Sinjori. Sí, pero se puede hacer el Hacktivation. Eso se puede hacer el Hacktivation. Y de hecho tengo otro iPhone 3G que alguien me lo envió de regalo, David Gaete, si es que está ahí. Gracias, David, otra vez. Hay que cambiarle sí la batería a ese iPhone 3G porque no enciende. Lo dejé cargando 12 horas con un cargador alternativo, luego con un original. Está saturando el chat, así es. Ya vamos a mandarlo ahí a silenciarse un rato. ¿Cómo estáis, Pancho? ¿Todo bien? ¿Qué me dice Joaquín Alderete? Puede ser que el tweak de Smart Battery 2 cuando se activa elimine Siria de la pantalla. Lo dudo. Dudo que Smart Battery se meta con aquello, no lo creo. Hey Marius Tech, ¿cómo estáis, Marius? Gusto verte por acá. Gracias por tu apoyo ahí en Twitter. Siempre presente, Marius. Yo lo aprecio muchísimo. Un abrazo grande. ¿Qué me dice Pitu? Quiero el jailbreak para guardar mis SH 14.6, poder usarlo algún día cuando tenga un PC mejor. Recuerda que para guardar los SH no necesitas el jailbreak, pero para usarlos sí. ¿Ya? Así que por lo menos asegúrate guardándolos. Está el tutorial en la descripción. Profe, Javier Zacarías, profe, ¿hay jailbreak para computadora Mac o existe? Si tienes un iPhone 10 para abajo, sí hay jailbreak para ti desde el Mac. Se llama CheckRain y el tutorial está en la descripción. Profe, ¿de qué es en el colegio? Saludos desde Bolivia. Wilber, soy profesor de matemática, ¿ya? Y trabajo este año, estoy haciendo clases en séptimo y en octavo grado, niños que tienen entre 12 y 14 años de edad. Saludos también para Calari, gracias por estar acá. Mario Casas, ¿se puede cambiar la memoria interna a una más grande en un Apple Store y es recomendado? En el Apple Store no te lo van a hacer. ¿Se puede hacer eso de manera externa en servicios técnicos de terceros? La respuesta es sí y sí es recomendado. Funciona y queda todo bien. Profe, ¿qué me dice acá DJ Bonitillo? ¿Cree usted que hay un jailbreak con esos dos exploits que liberaron? Bueno, uno de ellos sirve porque, bueno, uno de ellos es hasta 14.3 y ya tenemos jailbreak en 14.3. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el otro exploit? Fue parte de la conversación que tuvimos el día de ayer en el podcast que grabamos con este colombiano que es una persona que hace tiempo que no estaba en el canal. Estaba viéndose cuánto y eran 9 meses que no teníamos una conversación grabada y publicada, pero ya llegó la oportunidad, así que ayer se grabó. Hey, Diego Rosales, un abrazo, gracias por estar acá. Eh, ¿Qué más tenemos por acá, profe? Escúchame, quiero saber para cuándo el de WebKit. Bueno, Link, si supiese, como dijo José Antonio Gómez hace un rato, el profe no es adivino. El del WebKit ya está, eso, ya. Recuerda que tenemos que, este ya está disponible, ¿de acuerdo? Disponible. Ahí lo tenemos. Pero es como si estuviésemos preparando, disculpen, estos son los dibujos de mi hijo, que se pone acá con su arte abstracto, este enano. Ahí está. Es como si fuésemos a preparar arroz, ¿cierto? Que la receta son 2 tazas de agua por una de arroz. Ya tenemos el agua, está toda la parte del exploit del WebKit, del Manticore, del Safari, está disponible ya todo eso. El que no está disponible es el arroz. Entonces, si no tengo arroz, si no tengo exploit del kernel, de nada me sirve tener el agua hervida o el agua fría como lo preparan ustedes el arroz. De nada me sirve tener el agua si todavía no tengo el arroz. Estamos esperando el exploit del kernel y después de eso, ¡pum!, sale. Bueno, Chris Gray, si no sabes hacer arroz, ahí está la receta a mi espalda. 2 tazas de agua por una de arroz. Profe, tengo un iPhone 11 en 14.3 y el 10R en 14.5. ¿Qué me recomienda? ¿Me quedo así? Pero claro que sí, por otro gamer. Quédate así nada más.
no se te ocurra, sigue disfrutando tu jailbreak en 14.3 y el que está en 14.5 ya no lo actualices más. ¿De acuerdo? Muévate ahí simplemente. ¿Qué me dice Mario Aguilar? Que se ve mal. ¿Será por el tema de mi internet? Estoy un poco lejos del modem. Me avisan si otras personas también están experimentando lo mismo. ¿Qué me dice Mario Steck? A mí me pasa que más Smart Battery 12 me crachea en 14.4.2 y por más que reinstalo Cydia y hago todo, no me sirve. Bueno, si estás teniendo el problema, primero tienes que estar bajando Smart Battery desde Packix, ¿no? Desde la rep oficial. Y lo segundo, si lo tienes desde allí, comunícate con el desarrollador, con Elías Sphere, y él responde a los mensajes, responde a los correos. Así que, ojo ahí. ¿Cuánto falta para el Anteter? Me pregunta Nato. También es una respuesta que no puedo yo estar entregando ahora. Se espera por lo menos un jailbreak dentro de este trimestre. Ya pasó junio, estamos esperando julio y agosto. Sé que a lo mejor no es muy placentero el tiempo de espera, pero saber que hay algo que nos puede tener ahí con un jailbreak, a lo mejor va a dar lo mismo si es Anteter, a lo mejor no es Anteter, a lo mejor no es desde Safari, pero podríamos actualizar Uncover o Taurin y podría aparecer Manticore finalmente, y la idea es tener un jailbreak como sea la cuestión, pero que llegue pronto nada más. Como siempre recuerdo y saludos a Adán de Big ZWK. Adán está pero ocupado y contento, está con muchas actividades en su vida personal, así que probablemente a mí también me va a ocurrir un día, con este canal también va a pasar lo mismo, no lo sé en realidad, no tengo planes de quedarme en YouTube para siempre, quizás las cosas cambian a futuro, pero quiero dejarlo como un quizás. ¿Qué es lo que me dice el profe? ¿Nunca le llamó la atención ser un developer? Así nos ahorramos toda esta espera del jailbreak. Claro que me ha llamado la atención, pero el tema es que es el tiempo en realidad. El tiempo que tengo, el tiempo que dispongo para estar aprendiendo todo lo que significa ese nivel tan profundo de ingeniería inversa en muchos casos para estar consiguiendo las vulnerabilidades del jailbreak. Así que porque tengo mi propio, el tiempo que ocupo está o con mi familia o con mi trabajo o con la iglesia o con YouTube, entonces para estar viendo, en realidad el día tendría que tener más de 24 horas, pero qué bueno que solamente tiene 24. Uno no puede hacer muchas cosas. Hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, entonces con calma nada más, nos dividimos nada más las tareas. Yo me encargo de ser la parte del comunicador, ¿cierto? De estar informándoles a ustedes todo lo que está pasando y estarles compartiendo la experiencia, no desde alguien que sea experto, sino desde un usuario más del jailbreak con los años de experiencia. De hecho, soy profesor de matemática, como contaba hace un rato. Llevo más de 10 años ejerciendo esta profesión, que sin duda es mi vocación el enseñar, pero y aún así no me considero un experto en matemática, no me considero un experto en educación, menos voy a ser un experto en jailbreak, menos. O sea, no tengo la suficiente autoestima y personalidad para autodenominarme un experto, ni siquiera en lo que estudié en la universidad y lo que llevo trabajando más de 10 años. Ahí está Colomba, este es mi profe. Colomba, sí, acá pensé que te había ido. Colomba, felicitaciones, a ti te fue bien en tu calificación, te lo mereces con todo lo que te has esforzado. Es un gusto para mí ser tu profesor, Colomba, ya te lo he dicho otras veces. Es todo un orgullo como con todos mis estudiantes. Profe, tengo mi iPhone 12 Pro Max en 14.4. Dice que se calienta demasiado. ¿Cree que sea por la versión? Bueno, Chris Gray, lo que puedes tener, puedes formatear tu teléfono y sin subir de versión de iOS. 3U-Tools, el tutorial está en la descripción. Puedes simplemente presionar en borrar dispositivo y te lo va a borrar y no vas a subir de versión de iOS, te lo va a dejar en el mismo iOS que está ahora y puedes ver si es que efectivamente se soluciona o no. Que me dice Jonathan, cuando prueba, tómese unas vacaciones, así que rompa la racha. Es que eso me cuesta, Jonathan, ya te lo dije el otro día. Me cuesta tomarme unas vacaciones, saber que llevamos 68 semanas consecutivas y decir, churra, ya no voy a subir vacación, no voy a subir material. Puede ser. A lo mejor lo que podríamos empezar a hacer, Jonathan, videos lunes, miércoles y viernes, tener así un poco más de libertades. La aplicación de 3U es fantástica. Así es, José Antonio Gómez. Hey, llegamos al minuto 30. Ya vamos a contarles de qué se trata el título. Profe, me reportaron mi iPhone por usar jailbreak y aplicaciones del banco, pero ¿cómo me reportaron? ¿De qué forma, Brandon? Explícame un poco más. ¿Qué me dice Caid Mérida? Profe Juan, saludos desde Venezuela, de su amigo Joan Abarra. Hace años hicimos un podcast para Marciano Fondes. Mira qué bueno.
Qué bueno que esté acá también. Saludos para Joana, entonces. Joana, perdón, lo leí mal. Albarrán, Joana Albarrán. Ahí está, saludos hasta bien. Entró otra vez la Amanda, ¿cómo estás? Profe, ¿qué pasó con la demanda del creador de Cydia hacia Apple por el tema de que ellos tuvieron su primera Apple Store? Me imagino que sigue ahí en desarrollo. Ya, según desarrollo no tenemos novedades. Voy a desactivar ahora el chat. No estoy viendo ahora sus comentarios. Quiero hablar, la clase de hoy día, creo que va a ser un poco más breve. No hay tantas grandes novedades en sí por ahora, pero quiero partir hablando por qué motivo siento que el jailbreak continúa estando vivo. Hay que hacer una diferencia muy clara. Hay algunas personas que piensan que hacer el jailbreak significa tener tweaks. Hay personas que piensan que tener Cydia o Cilio o Installer es el jailbreak en sí. Y hay que entender que, en términos bien simples, la forma en la cual yo lo comprendo es de que el jailbreak se divide en dos partes. En lo que es el proceso clásico de lo que significa hacer el jailbreak, que es obtener todos los permisos del superusuario, del administrador, acceso al root, como le quieran estar llamando ustedes, es el salir de la cárcel, finalmente abrir el sistema operativo. Y la idea de abrir el sistema operativo es que ahora tienes permisos para leer y escribir donde sea. ¿Qué significa leer y escribir donde sea? El leer es estar viendo todos los archivos que quieras en tu dispositivo, en el sistema operativo, y escribir es estar creando, guardando o modificando los archivos que ya existen o que van a existir en el sistema operativo. Es decir, que se transforma como en un pendrive, que tú puedas guardar en el pendrive, en esa unidad USB o un disco externo, que se transforma en aquello. Ahora tú puedes guardar lo que quieras, editar lo que quieras, y dentro de todo lo que significa crear, guardar, editar, escribir o leer, es de que uno instala lo que viene a ser un gestor de paquetes, ¿cierto? Y es acá donde aparecen los famosos gestores de paquetes o también conocidos como los APT, ¿cierto? Entonces tengo acá los gestores de paquetes y de ellos, bueno, el más conocido indudablemente viene a ser Cydia, ¿cierto? Luego el que le sigue en número de usuarios es Cilio. Luego continúa estando acá Zebra, según mi impresión es esto, probablemente estoy equivocado en cuanto al que es más usado o no, pero eso no es el tema de conversación ahora, son los paquetes, los gestores de paquetes que existen hoy en día. Entonces, después del jailbreak es que vienen los gestores de paquete. Después del jailbreak es que se instalan cada uno de estos, bueno, por lo general o es Cydia o es Cilio. Zebra Installer no vienen por defecto en ningún jailbreak, sino que tienes que instalarlo manualmente cada uno. Y lo que yo creo por lo cual sigue hoy día vivo el jailbreak es por lo que ocurre a partir de estos gestores de paquetes, porque a pesar de que estamos en un periodo de sequía en cuanto a grandes novedades del jailbreak, a grandes liberaciones de vulnerabilidades, a pesar de que estamos en ese periodo, siguen ocurriendo a través de cada uno de estos gestores de paquetes la instalación de nuevo le voy a poner, o IO, mejor dicho, IO actualizados tweaks. Y yo creo que una de las escenas, eh, una de las razones por las cuales se puede decir que el jailbreak está vivo, estoy tapando la pizarra, lo siento, vengo para el otro lado, tiene que ver con el lanzamiento de nuevos o de actualizaciones de tweaks. Y recordaba esto porque en uno de los podcasts de tiempo atrás, en el cual tuve la oportunidad de conversar, ustedes lo deben ubicar, a Víctor de Marciano Tech, que él tiene la idea de que el jailbreak ya está muerto. Entonces discutíamos en el podcast si es que estaba muerto o no. Pero una pregunta que él me hizo, y me dijo, pero ¿siguen apareciendo nuevos tweaks? ¿Siguen actualizándose los tweaks? Y la respuesta es sí. Siguen apareciendo nuevos tweaks. De hecho, ya hice el contacto con Fox4 Mobile por este tweak que se llama NetFence, que antes de que Apple, si no me tendría que ver la fecha cuando él lo estuvo mostrando en realidad, pero te permite tener más privacidad en las aplicaciones. Todo esto que salió en 14.5 para que
para que las aplicaciones no te espiaran, como se hizo bien bullado esto de Facebook, ya hay un tweet que se llama Net de red y Fence de como de defensa, ¿cierto? Y es como la defensa de la red. Y Fox 4 Mobile, de hecho, me regaló 10 licencias. Tengo que hacer el revisado también, aunque ese tweet también no creo que salga esta semana. Va a salir estas 2 semanas que voy a tener de vacaciones. Ahí tengo mi lista. Tengo a Orión, Nice Bar X, Nice Caller y NetFence. Tengo esos 4 tweets para esas fechas. De hecho, Fox 4 Mobile, cuando me mandó los códigos para regalar en el sorteo, me dijo si tienes alguna duda. No me lo dijo nunca. De todos los tweets que yo he mostrado de él, que son varios en verdad, me dijo si tienes alguna duda me avisas porque este tweet es complejo. O sea, si me lo dijo el creador del tweet y conociendo él la experiencia que yo también tengo con los tweets, si él me dice eso, NetFence tiene lo suyo, pero eso significa que es un tweet muy bien elaborado y la idea es buscar la manera de estarlo compartiendo con ustedes y obviamente que puedan tener las licencias, que puedan, porque cuesta creo que $5, entonces no es menor. La idea es que lo puedan estar disfrutando. Ah, y a todo esto, churra, no he hecho el sorteo de iMazing, el sorteo de Velvet, de iPhone Unlocker, de verdad. Como estamos por salir de vacaciones en mi trabajo, ha sido una semana muy activa, muy ocupada y el tiempo no lo he organizado, pero hay buenas noticias con iMazing porque pude hacer un acuerdo con otro video. Este otro video sí me lo están pagando, este que publiqué hace poco lo hice de gratis porque me estaban regalando, me ofrecieron 10 licencias, yo dije, ya, dame las 10 licencias y te hago el video, pero ahora le dije, sé que quiero hacer otro video, y me dijo, ya, y yo le dije, pero ahora es el tercer video que te hago, o sea, ya te hice uno de restauración, uno de copias de seguridad, o sea, dame algo también, o sea, está bien que tú seas una empresa muy grande, como lo es iMazing, un programa ultra archi conocido y muy bueno, pero ya dame algo también, y le hice una oferta y me la aceptó de inmediato, parece que fue muy barata, no lo sé, pero, y también le pedí licencias de regalo y se vienen más licencias de iMazing, es un programa que yo creo que todos deben tener, ya, pero no nos desviemos, estábamos hablando cuando algunas personas dicen que el jailbreak está muerto, y yo creo que mientras sigamos teniendo tweaks que son nuevos y se van actualizando, eso está excelente. Entonces, se hizo el revisado, por ejemplo, de Velvet, que son las notificaciones que se dice que Apple estuvo copiando en iOS 15. También tengo que hacer ese sorteo, el enlace está en la descripción para que puedas participar. A mí me gustaría que fueran ustedes los que se ganasen esos premios. Me encantaría, o sea, de los que están en los directos, profe, me lo gané, o sea, de los que están acá, aunque el sorteo lo hago random, ya llegó un punto en el cual simplemente voy a una página que se llama Retweet Picker, cuando el requisito es hacer un retweet, cuando el requisito es un correo electrónico, es YouTube Comment Picker, y tú le colocas que te muestre todos los correos electrónicos y te hace un random, una ruleta allí. Bueno, está Velvet, está NetFence, que es el que les hablaba yo allí hace un rato, y van apareciendo cosas tan buenas como los tweets que les hablaba hace un rato que tengo planificado estar revisando cuando sea el periodo de mis vacaciones de invierno. Bueno, vacaciones del colegio, voy a estar a lo mejor con más tiempo para sentarme y revisar un tweet realmente, porque hay veces que estoy en la noche, como se lo dije una vez a José Antonio, y abría el Orión y veía los ajustes y era la 1 de la mañana. Decía, chuta, tengo que aprender a usar el tweet, voy a tener que estar una hora acá, van a ser las 2, no me puedo acostar tan tarde, Orión para otro día. Quedaba así. Y ni hablar de Nice Bar X, Nice Caller, NetFence, que son tweets que tienen muchos ajustes y bueno. Y ya con Watusi, cuando les hice el revisado de Watusi 3, me volví loco. O sea, fueron 20 minutos de video, fueron 19 minutos, y les quiero agradecer porque el video creo que tiene 13.000, 15.000 visitas, algo así. Y wow, o sea, uno dice tantas visitas para un revisado de un tweet y que se hayan bancado, como dicen los argentinos y uruguayos, que se bancaron 20 minutos de video por el revisado completo, no solamente de las nuevas funciones, sino de que también todas para que más personas lo conozcan. Genial, gracias por su apoyo en verdad. En fin, en resumen, ¿qué es lo que mantiene vivo al jailbreak hoy día? Es que siguen apareciendo tweets. Yo creo que ahí me voy a empezar a preocupar. Cuando entre o a Siria, o a Cilio, o a Zebra, o a Installer y no me aparezcan tweets nuevos. De hecho, el otro día hay un desarrollador, creo que es chino, si no me equivoco,
una de las personas que crea muy buen trabajo, se llama Ichitazo. E Ichitazo tiene un canal de YouTube y estuvo mostrando cómo crear un tweak. Y el tweak era el siguiente, que cuando tú tienes el teléfono y vas, por ejemplo, a la cámara, déjame abrir la cámara, y seleccionas la parte del video, todo lo que es el botón rojo, las letras, todo eso desaparece. Presionas en grabar y cuando grabas, ¡pum!, te queda la cámara en pantalla completa. Y luego para cortar, simplemente tocas la pantalla o lo haces zoom, pero hizo dos directos. Y creo que entre los dos directos eran 6 horas de trabajo. Y dice, y es un tweet que es gratuito. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo voy a piratear tweets? ¿Cómo no voy a ser capaz de apoyar a los desarrolladores? Si les toma 6 horas hacer un tweet que a lo mejor, pero sí hay que sacar la interfaz nomás y listo. Bueno, hazlo tú. Demórate menos. Ponlo de pago, ponlo gratuito, como quieras. Pero Ichitazo mostró aquello. Entonces, si le tomó eso en crear un tweet que suena así de simple, imagínate las horas que se invirtieron con Velvet y con NetFence, con Orión y con todo y con tantos otros. Yo aprecio mucho el trabajo de la comunidad. De hecho, ¿cómo se llama este último? App Editor. Lo vieron, ¿no? Uy, App Editor está pero increíble. ¿Cómo será el de App Editor? Que cuando hablé con el desarrollador y le dije, te hago el revisado en video, ya, me dio 3 licencias. Y antes de publicar el video le dije, ¿es posible que me des 2 más para que sean 5? Ya, me la regaló. Toma, ahí están los códigos. Como está en Packix, creo. Eh, Ahora Packix acepta los códigos, tú los pegas y es súper simple que la gente reciba el premio. Y después de hacer el video, estuve yo dándole un poco de feedback, probando el tweet, qué cosas estaban funcionando bien, qué cosas me estaban dando error, y me regaló 10 licencias más. Quedó súper contento y me dijo, gracias a ti, la reputación del tweet aumentó y se difundió. Muchas más personas lo conocieron y me regaló 10 y entonces tengo 15. Tengo 15 licencias de App Editor. Y me gusta conseguir aquello. Y esos son videos gratuitos, a ellos no les cobro. Cuando es Amazing, pásame dinero. Cuando es iMyPhone, dinero. Cuando es Tenorshare, dinero. Cuando es PassFab, cuando es Ultphone, ¿qué otras compañías están? No sé, cualquier otra, les cobro dinero, obvio. Pero con ellos, como tienen que ver con el jailbreak, sé que es gratis. Es gratis el video para ti, pero para que se difunda, dame una licencia para que más personas lo conozcan y la gente pueda, porque los que se han ganado tweaks disfrutan cuando aparece una actualización y saber que no te va a fallar. Es tan bueno tener algo original y con esas horas que invierten, sin duda el apoyo tiene que ir hacia ellos. Y fue lo que le decía a Crazy Mind, que es el desarrollador de App Editor, que le dije, o sea, que para mí es un orgullo, o sea, yo admiro el trabajo que ustedes hacen, gracias a ustedes, y ahí viene el tema de este video, por eso fue la conversación que tuve con él, que dije, tengo que hablar de eso el sábado. Gracias a ellos, a los creadores de Twix, es que nuestros dispositivos pueden hacer un viaje al futuro. Es por eso que podemos tener funciones prohibidas u ocultas o desbloquear algunas, como el modo retrato en cualquier teléfono, que todavía me vuela a mi cabeza aquello. Y entonces, por eso creo que mientras sigamos teniendo actualizaciones de Twix o sigan apareciendo nuevos, esto del jailbreak sigue vivo. Y claro, de hecho yo veía los comentarios, sobre todo con App Editor, que le gustó mucho el tweak a las personas según lo que vi en los comentarios. Decían, ojalá tenga el jailbreak para instalarlo lo antes posible. Y es un tweak realmente muy, pero muy bueno. Así que sería esa la clase de hoy día. Para variar, uno como profe dice que va a durar poco, que no va a ser tanto. Ahora sí estoy mostrando el chat. Así que si tienen algo que decir, lo estoy viendo acá. Veo que estaban conversando ahí entre ustedes. ¿Qué es lo que dice acá Adrián? El mejor gestor de paquete es Cilio. Yo también, ya no me cambio. Ya no vuelvo a Cydia en realidad. Si me falla Cilio, me voy a Installer. Y aunque Cydia también lo tengo instalado, al igual que Zebra. Pero una vez que tú te vas, ya no vuelves. Ya no vuelves. ¿Cuál es mejor, Ancover o Taurín? Pregunta José Miguel Monteón. Bueno, las experiencias con ambos jailbreaks son bastante buenas en realidad. La única
Diferencia que tendrías entre ambos, vendría a ser que uno a lo mejor viene con Siria y el otro con Cilio, así que pero hablando súper superficialmente, como la punta del iceberg, es eso. Luego hay muchas cosas detrás, pero lo bueno es que si hay alguno que no anda bien, te puedes cambiar al otro jailbreak, no hay ningún problema. Sí, Mario, ya vamos a hacer hagamos la captura de pantalla, vamos con la captura de pantalla. Velvet es bueno, así es Memo. Así que, eh, aunque hay re poco en la pantalla, en la pizarra, hay veces que se llena mucho más esto. Creo que pude haber escrito otras cosas, pero hasta acá nada más llegamos. Así que, no sé qué caras poner, así como que, y ahí tomen la captura. Déjame correr un poquito de esto. Ahí estamos. Sonriendo y la foto del currículum. Captura de pantalla. Toma la captura. Si tú estás viendo la repetición, mira que estoy tratando de hablar sin mover los labios, así que acá el ventríloco. Ay, se me cae el audífono con tanto sonreír. Ya, tomen la captura. Luego tienen que ir a Twitter, ya tú sabes, o Twitter, how you wanna say it, como quieras decirlo, y tienen que colocar hashtag en vivo con el profe y colocan la imagen ahí, me etiquetan @profe Juan Antonio para darle like y retweet para que más gente sepa lo que se vive estando en esta clase del jailbreak. Vamos a los 45 minutos, vamos por esos 100 likes, vamos que se puede. Si les gusta lo que están viendo, pónganlo nada más. Profe, después no se enoje si le hacemos stickers. Ay, Colomba. Tú también no te enojes si yo te hago stickers. El niño creando videojuegos. Así es, ahí puso el hashtag Fernando. Link de descarga para el jailbreak, Joaquín, está todo en la descripción. ¿Qué pasa con 14.6? Bueno, seguimos a la espera. Creo que 14.6, si bien en el futuro va a estar recibiendo el jailbreak, creo que va a ser la que más se va a demorar. El jailbreak que se está esperando hoy en día, ya que hace la pregunta, vamos a aprovechar este lado de la pizarra. 14.6, creo que es la versión más complicada hoy en día para que se pueda recibir un jailbreak. No imposible, no imposible, complicada, sí. Luego le seguiría las que son menos complicadas, son 14.5.1 y 14.5. Y las mejores versiones, creo yo, siguen siendo obviamente las que están más abajo, ¿cierto? 14.4.2, 14.4.1 y 14.4. Todas las demás versiones inferiores tienen jailbreak, por eso hay que siempre quedarse en la versión más baja de iOS. Siempre en la más baja. Por eso nunca actualizar. Y cuando preguntan ahora, profe, ¿subo o me quedo? Quédate, ¿de acuerdo? Quédate nada más. Sí, Santiago Caro, lamentablemente App Editor no es para iOS 13. Profe, entonces el jailbreak de 14.4 no pasará el trimestre. Ángel, lo que yo, cuando hablamos del trimestre, es lo que uno espera, ¿de acuerdo? No es que yo tenga seguridad, que me lo dijo un desarrollador, no, es lo que yo calculo dentro de la experiencia, algunas cosas que uno va viendo, ciertos factores. Es como decir, si yo compro acciones para esta empresa, ¿me va a ir siempre bien? Bueno, si es con Apple, sí. Bueno, aunque sea Apple, no siempre Apple va a estar a tope, en la cima. Luego va a aparecer otra cosa, así como hace muchos años Coca-Cola, creo que estuvo 15 años así. Luego el panorama cambió y la gente sigue tomando Coca-Cola y es súper conocida esa bebida o gaseosa, como le llaman en su país, pero las cosas pueden cambiar. Así que como decirte, siempre Apple va a ser el mejor, es difícil. ¿Va a tener jailbreak sí o sí este trimestre? Esperemos que sí. ¿Qué es lo que dice Masterblock? Que mandó el tremendo párrafo. A ver, vamos a leerlo. Necesito ayuda. A ver, veamos si te puedo ayudar. Tengo este problema. Reinicié el dispositivo. Ya se acabó el jailbreak. Reinstalé Uncover. Probé otras versiones de Reprovision y restauré el dispositivo y aún así me da el mismo error. No sé qué error y no sé cómo instalaste Uncover. ¿De acuerdo? Puedes instalar Uncover con Artstor o con SiteLowly. Los tutoriales están en la descripción. Jorge Serrano, profe, con el chip A13 siguen a la espera. Siguen esos, si tienes una 13, pero está en 14.3 hacia abajo, ya tienes jailbreak. Si no, acá, todos estos se está esperando un jailbreak, al menos estos estarían recibiéndolo en el trimestre. Sería junio, julio o agosto. 14.6 en realidad no lo sé, será después de ese trimestre. Espero equivocarme, y decirles, chiquillos, me equivoqué, felizmente me equivoqué, hay para todos, pero por ahora esperar nada más. Masterblock, te mandé la captura por Twitter, ahí está, pero ¿qué dice Masterblock?
pero dímelo por acá, pues hombre, aprovecha de hablar, porque si me pongo a ver los mensajes que me llegan por Twitter, hay personas que en el pasado, cuando yo hacía una publicación en Twitter, en las imágenes los etiquetaba. Y si los etiquetaba, la otra persona le llega la notificación, pero algunos me decían que les molestaba que los etiquetara en las imágenes porque recibían muchas notificaciones que ellos no querían ver. Entonces, por ese motivo y por otros más, fue que decidí dejar de etiquetar a las personas en las imágenes que yo publico, al menos, a no ser que sea algo muy, pero muy, 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 muy específico, etiquetar dentro de una imagen. Para que busque los mismos mensajes de Twitter. Así es, Anthony. O sea, para evitar que las otras personas tuviesen tantas notificaciones, es que no les etiqueto. Imagínate ponerme a buscar un mensaje tuyo con todas las notificaciones que recibo. O sea, es hasta difícil tener que ponerme a responder los comentarios en YouTube, porque también el tiempo no tengo. Aunque estas 2 semanas que se vienen de vacaciones de mi colegio, yo creo que ahí voy a poder tener más tiempo para responder. Hice un video, sí, respondiendo preguntas. Así que no se vayan a perder el video como cualquier otro. Vayan a verlo, por favor. Hey, Jorge Serrano, de nada. Dice Jonathan que App Editor es un increíble tweak, apoyemos a los desarrolladores, así es. Si Ancover viniera con Cilio sería brutal. Se puede instalar Cilio dentro de Ancover, tengo tutoriales para aquello, pero siempre va a ser mejor tenerlo con el... No le tengas miedo a Taurín, si yo estoy con Taurín desde que salió. Marzo, abril, mayo, junio. 4 meses y no he vuelto a Ancover, anda súper bien. Profe, ¿qué me dice acá? ¿Por qué no puedo instalar Face ID con Cydia? Bueno, Adonis es porque tiene seguramente un iPhone 10 y un iPhone 8 y eso solamente ocurre con el jailbreak de CheckRain. Todos los otros jailbreaks sí tienen Face ID, Touch ID. Solo CheckRain, no. Pero, o sea que, pero solo en el iPhone 8 y el iPhone 10. Nada más. Creo que App Editor se inspiró en un APK editar genial. Mientras se haya inspirado algo de Android y lo podamos tener en iOS, es genial. ¿Qué es lo que dice Fernando? Si no lees mis mensajes en Twitter porque no lo encuentras tan saturado, ya. Fernando ahí cobrando sentimientos. Fernando, tú me habláis por WhatsApp, man. ¿Qué te urgí? Y te respondo, ojo, no te dejo el visto. Profe, tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre Taurín y un cobre? Parece que estuviste con el dictado. Me lío un poco la diferencia que hay entre uno y otro. Mira, Adrián, si eres nuevo en todo esto, no, yo te diría que no hay diferencia. No te compliques la vida. Son jailbreak y cualquiera de los dos los puede estar usando. ¿Ya? Así que no hay dramas. Profe, tengo una duda, me dice Adrián Aparicio. Pero ya te lo acabo de responder, pues, Adrián. ¿Qué es lo que dice acá Edward? Profe, sale sobre el Hooker Pro. Sigue sin saber nada. Es que Coolstar, el que lo anunció, no ha vuelto a dar noticias. ¿Ya? Espero que lo terminen liberando y que no haya sido simplemente un distractor o algo que nos generó una ilusión, un hype por un momento y luego todo se derrumbó. Quedan 7 minutos, chicos, y hoy día tengo que terminar a la hora porque luego tenemos una actividad de ir a visitar a unas personas que quedan fuera de Arica. Les vamos a hablar de la Biblia sábado por medio y hoy día toca ir a verles. Así que me voy a desaparecer unas horas. Son como unas 3 horas que estoy fuera. Y luego regreso un rato con la familia, me pongo a editar el podcast para mañana, que está grabado con un colombiano. Recuerden los sorteos que están en la descripción. Espero con todo el corazón que sean ustedes los que se ganen los premios. Así que vayan, participen, compartan esos sorteos en grupos de jailbreak que se lo puedan ganar jailbreakers. Porque hay personas que se crean cuentas que no son, que son falsas para tener más oportunidades de ganar. Y cuando tenía menos seguidores era fácil darme cuenta de aquello, pero ahora ya llegó un punto en el que no puedo. Simplemente hago el sorteo y el que se lo lleva, se lo lleva. Y cuando son cosas tan grandes como Watusi o como iMazing, quiero que sean ustedes los que lo reciban. Me encantaría que sean ustedes los que se lo lleven. Así que participen, ¿de acuerdo? Profe, ¿algún tema así bueno para snowboard, así minimalista, estilo macOS y que sea gratis? Churra, hay un montón de temas. Yo hay un tema que estoy ocupando ahora que es antiguo, que se actualizó. No crean que van a salir actualizaciones para los iconos. Ya el desarrollador como que lo lanzó, lo actualizó y ahí quedó. Se llama Muse 4. Muse. Ese es el que yo estoy usando ahora. No es como macOS para nada, pero ve la foto y si te gusta, de muchos temas no ocupo en realidad. Es como que tengo instalado en mi teléfono Viola, mejor dicho. Viola o Viola. Viola como a lo mejor como el instrumento musical.
y Muse o Muse 4. Son los únicos dos temas que tengo ahí. Haga un martes de tweaks, ay, Memo. Prefiero hacer el revisado de un solo tweak. Top de tweaks. Tienen a Omar Santiago. Ahí Omar se luce con aquello. Y también Omar hace videos de un solo tweak, pero si quieren tops, ahí lo pueden hacer. Yo uso Elysian, es muy bueno. Es que no me gusta el estilo de Elysian, como ese como que se va difuminando, como que hay una capa arriba de otra, una es más transparente que la otra. En tema de gustos, no hay nada escrito. Para los gustos, los colores, ¿cierto? O sea, hay muchos. Pero a mí en lo personal, Elysian no es uno que me llame la atención en realidad. Pero Elysian creo que es el mismo creador de Viola. Ese sí me gusta, ese tema sí. Y obviamente está Art Jarvis, ahí tienen el de Fernando, obviamente. Uso Ceramic, ¿viste? Ahí están recomendando los temas. Podría ser una publicación ahora en Twitter. Recomienden el nombre, recomienden un tema y pongan la captura para ir viendo qué cosas van apareciendo. Violan con Gladien juntos, uy, Amaro, buena combinación. Eh, ¿Qué tenemos por acá? Profe, váyase de vacaciones. Ya, Jonathan, deja de decirme eso. Profe, ¿sabe cómo instalar Android en iOS? Lo vi en un proyecto llamado Sandcastle. Así es, creado por CheckRain. Funciona súper bien. En el dispositivo que más se recomienda es hacerlo en un iPhone 7 o 7 Plus. Es donde anda mejor, porque es donde los drivers también tienen que estar funcionando. O sea, piensa que tiene que funcionar el Wi-Fi, el parlante, el video, todo aquello. ¿Por qué no usas Ceramic? Porque si me lo mencionas ahora no lo tengo en mente, Ángel Munguía. Tendría que revisar una captura de pantalla como es Ceramic. Pero si me gusta, está bien. El otro día me contactó un creador de temas, me preguntó si hacía revisados de temas. Le dije que no, que hago revisados de tweaks, porque hacer un revisado de temas, en lo personal, digo, hay personas que, de hecho, hasta le recomendé el canal de Mundos Apple y apareció el revisado ahí. Le recomendé el canal de Ángel JB y Setup y también apareció el revisado ahí. Que era un nombre, no me acuerdo ahora, era como algo como un candy, como un sugar, como una golosina. No recuerdo ahora cuál era el nombre del tema, pero le dije, lo siento mucho. Si quieres que te ayude a difundir el tema, puedo hacer un sorteo, puedo mencionar el sorteo en alguno de los videos, pero hacer el revisado de un tema, no, no por ahora, no, no está dentro de mis planes. Podría cambiar de parecer, obviamente, no hay problema. Uno no se cierra la oportunidad, pero por ahora no está dentro de mis planes en el corto plazo. Ya, vale, Jonathan. El error se llama invalid. Ay, no sé de qué está hablando acá Masterblock. ¿Qué me dice Moque? Profe, yo con usted estoy muy agradecido y le doy gracias porque los conocimientos que tengo son gracias a usted. Gracias a ti por estar acá, Moque. Gracias. Moque, te voy a estar contactando ahí para el podcast con suscriptores. Ya tú sabes, creo que va a ser la próxima semana o a la siguiente el con suscriptores. Ya tengo pensado a Moque, Marius Tech también, que lo veíamos recién hace un rato ahí. Y el otro es Rubano, también de España. Bueno, por lo general contacto a varias personas al mismo tiempo y los primeros tres que me responden, ya, con ellos tres continúo, porque los primeros era como que hablaba a tres, pero uno podía, otro no podía, entonces ahora mando un mensaje a varios suscriptores y si quieren ustedes participar, por favor déjenmelo ahí en los comentarios para yo verlo después. Déjenme su correo electrónico, obviamente, para contactarlos para que sea más fácil y ahí lo vamos a estar haciendo. ¿Ya? Así que eso. Nos vamos despidiendo ya, están quedando un minuto y medio para concluir. Profe, gracias por lo de Ancover VIP. Dice, me estafaron con eso cuando empezaba apenas, con lo de la IPA, gracias por fin. La venganza, que bueno, ese fue el antitutorial, ¿cierto? El antitutorial, por eso yo le decía, bienvenido, dice, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos al tutorial falso del jailbreak de Ancover. Lo dije en el segundo día, ¿cierto? Y después que hay que entrar a esta página que no te voy a dejar en la descripción. Hay que instalar este perfil y no tienes que entrar a las configuraciones. Había que ver el video completo, era una sátira, obviamente, hacia esos estafadores. Recuerden ir a reportar esos videos. Mientras más gente lo reporte va a ser muy bueno. Nos vamos despidiendo, dice Jonathan. Muchas gracias por el tiempo que pasa con nosotros. Gracias a ustedes por estar acá. Me la pasé genial. Un promedio de 80 personas conectadas, 100 likes, me voy feliz. ¿Ya? Así que debería ser un servidor de Discord. Santiago Caro, tengo tantos planes. Mira, no sé hace cuántos meses tengo activadas las funciones en YouTube para que se puedan unir y apoyar monetariamente al canal, pero tiempo no hay. No sé qué cosas ofrecer, porque si ofrezco algo que después no puedo cumplir, me voy a sentir terrible. ¿Ya? Ya, Colombo, un abrazo para ti. Chiquillos, me despido. Tengo que ir a hacer esa actividad de la iglesia ahora. Un abrazo a todos con alcohol gel.
Cuídense harto, estamos en contacto, atentos al podcast de mañana y a los sorteos en la descripción, ¿ya? Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao.